Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. El tema de hoy son los tipos de sonido. Bienvenidos y comencemos. Antes de abordar los diferentes tipos de sonido que podemos encontrar, vamos a recordar algo que vimos en el video anterior que correspondió a algunos fenómenos que ocurren en el sonido, conocido como el eco y la reverberación. Recordemos que el eco se produce cuando el sonido, al viajar una distancia, choca y se regresa hacia la persona que está emitiendo el sonido. Y que para que se produzca el eco deben haber dos condiciones. Primero, tener en cuenta que el eco tarda aproximadamente 0,1 segundos en regresarse y que para que lo podamos escuchar, toda persona debe estar a 17 metros como mínimo de distancia del obstáculo donde se produce el eco. El segundo tema era la reverberación y la podemos evidenciar cuando en una habitación por altavoces, sea en un aeropuerto o en una sala de espera de algún hospital, no es posible escuchar muy bien la información que nos están dando por los altavoces, debido a que la reverberación es la combinación entre el sonido real y el eco, lo que genera una mezcla de sonido poco entendible para el oyente. Además, hablábamos de que en el caso del eco ha sido utilizado por algunas embarcaciones para poder detectar, de acuerdo al tiempo en que tarda en regresar el eco hacia la embarcación, saber a qué distancia se encuentra algún obstáculo a mar abierto. Con los anteriores puntos claros, vamos a seguir profundizando en nuestro estudio acerca del sonido y entonces vamos a trabajar el día de hoy los dos tipos de sonido que podemos encontrar. El primero de ellos es conocido como el sonido armónico, que se caracteriza porque tiene una frecuencia definida, es decir, que tiene un tiempo establecido, como lo podemos ver en esta imagen, donde las ondas se producen de forma organizada y constantemente, sin generar alguna alteración. Entonces, estos gráficos que vemos aquí son unas ondas de frecuencia de sonidos armónicos que nos permiten identificar que su propagación es muy organizada. Tienen un movimiento vibratorio periódico, es decir, que no varía, es siempre constante, y en el caso de los sonidos armónicos, los que más encontramos es el sonido que producen los instrumentos musicales, debido a que cada instrumento, según el tipo que sea, pues va a generar un sonido muy organizado y muy agradable a nuestro oído. Por el contrario, tenemos un segundo grupo que son los sonidos inarmónicos, a los cuales también podemos conocer como ruido. Entonces, a diferencia de los sonidos armónicos, donde hay una frecuencia definida, en los sonidos inarmónicos la frecuencia es muy cambiante, como lo vemos en esta imagen. No tienen un tiempo ni un parámetro claro, sino que es muy desorganizado. En los sonidos inarmónicos no se presenta el sonido de un solo instrumento o de un solo oyente, sino que este sonido tan desorganizado se puede mezclar con otros, produciendo un ruido y pues tienen una frecuencia cambiante. En el caso de los sonidos inarmónicos los encontramos en nuestra vida cotidiana cuando vamos por las principales calles de nuestra ciudad, cuando estamos en el colegio y todo el mundo habla a la vez, cuando estamos en el medio de transporte. Esos son ejemplos de actividades cotidianas que nos dan un sonido inarmónico, también conocido como ruido. Aquí tenemos un ejemplo de los sonidos armónicos que son producidos por diferentes instrumentos.
Los instrumentos, según su emisión de sonido, se pueden clasificar en diferentes grupos. Entonces vamos a tener instrumentos de cuerda, como lo son la guitarra, el violín, el bajo. Vamos a tener instrumentos de viento, como lo va a ser la flauta, como lo va a ser el saxofón, como lo va a ser la trompeta. Y tenemos instrumentos de percusión, como lo son, digamos, los tambores o las baterías. El ejemplo más claro que podemos encontrar dentro de los sonidos armónicos es el ejemplo de una orquesta. Cuando hay un evento de una orquesta musical, resulta que la organización de los instrumentos se da por familias. Como lo veíamos en la imagen anterior, vamos a tener pues que hay unos instrumentos que son de viento, otros instrumentos que son de percusión, otros instrumentos que son de cuerda. Entonces, en las orquestas, los instrumentos van por grupos. Si son los de cuerda, irán a un lado, si son los de viento, irán a otro. En el caso de los instrumentos que tienen una menor intensidad, es decir, que tienen un menor sonido, entonces estos en las orquestas se ubican más próximos al público para que puedan escucharse en todo el grupo, en toda la orquesta, todos los instrumentos a la vez. Mientras que cuando tenemos instrumentos con sonidos similares, pero que son de diferentes familias, estos tienden a separarse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se organizan más o menos los instrumentos en una orquesta. Entonces vemos que aquí tenemos unos violines, unas guitarras, unos chelos. Estos todos pertenecen al grupo de los instrumentos de cuerda, pero resulta que como tienen una menor intensidad, es decir, su sonido es mucho más bajo, se ubican más cerca al público para que la gente los pueda escuchar. Ya detrás vamos a tener algunos instrumentos de viento que tienen una mayor intensidad. Luego vamos a tener por acá de últimas los instrumentos de percusión, que son los que más fuerte van a sonar, y entonces esta organización ayuda a que todos los sonidos se escuchen a la vez dentro de un evento musical. Por otra parte, como lo veíamos anteriormente, los sonidos inarmónicos son aquellos que se producen por algunas acciones cotidianas y que tienen una frecuencia cambiante. Es decir, que no tienen una frecuencia definida, no es un sonido agradable para el oído, sino que por el contrario, pues presenta como un malestar auditivo. Entonces tenemos acá la gente que va hablando por megáfono, los pitos de los autos, el ruido que hace un helicóptero cuando se eleva, el ruido de un cortacésped, el ruido de una ambulancia, el ruido desorganizado de una grabadora que colocan a veces en los almacenes para atraer a la gente, el ruido de una sierra. Entonces todo esto en mezcla pues genera un sonido inarmónico. En el caso aquí vemos un instrumento musical, pero se puede generar un sonido inarmónico cuando no se toca de la manera apropiada. Esos sonidos inarmónicos generan un fenómeno llamado la contaminación acústica, también conocida como contaminación auditiva. Y esto se produce por 5 principales causas. Primero, por la exposición que tienen las personas a ruidos intensos que se ven en la vida cotidiana.
Principalmente se manifiestan en las proximidades a los aeropuertos o autopistas, en zonas donde hay discotecas, y también es producido cuando hacemos un mal uso de los audífonos, eh, manejando un alto volumen para escuchar música o noticias. Todo esto en contaminación es contaminación acústica y genera con el tiempo problemas en la capacidad auditiva porque va dañando nuestro órgano del oído, y a medida que va pasando el tiempo, pues podemos presentar sordera si no mitigamos estos principales factores de la contaminación acústica o auditiva. Algunas soluciones para poder reducir el problema de la contaminación auditiva consisten en construir aeropuertos lejos de una zona urbana para que las personas no tengan que vivir cerca al despegue de estos grandes aviones. También hay una alternativa que es aislar acústicamente las paredes de las viviendas, esto para que el ruido no se filtre de la calle hacia el interior donde vivimos. Otras alternativas es colocar pantallas acústicas, es decir, como un tipo de paredes que lo que hacen es absorber el ruido que producen los carros en las carreteras y autopistas, y hacer con esto que ese ruido no llegue tan fuerte hacia las viviendas que quedan cercas a estas importantes vías. En nuestro caso es importante hacer un uso adecuado de los audífonos para poder reducir el riesgo a la sordera y la contaminación auditiva. Y en el caso de personas que trabajan con alto ruido, como discotecas, como lo tienen que ver los trabajadores de las obras civiles, pues usar tapones para poder aislar un poco más el ruido. Hasta aquí, pues la presentación de todo nuestro tema acerca de los tipos de sonido, algunas recomendaciones para cuidar nuestro sentido auditivo y además tener en cuenta que el sonido armónico debe ser con una frecuencia estable, permanente y constante, mientras que el ruido o contaminación auditiva la producen una frecuencia variable. Es importante que tengamos en cuenta el cuidado con nuestros oídos para evitar la sordera y reducir en nuestros lugares donde habitamos la contaminación acústica. Por último, no olviden ingresar a la plataforma institucional para resolver su taller del día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias.